Buenas tardes, nosotros vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionatorio. Los integrantes del grupo son Rosa Parra, Denis Moreno y Stalin Estrada. El caso a analizar es de Homero Flor Freire versus Ecuador. Como antecedentes, el señor Homero Flor Freire entró a la Fuerza Armada Terrestre en 1992, llegando al grado de teniente. Prestaba sus servicios en la cuarta zona militar en el cantón Shell, al momento que habrían ocurrido los hechos que detonarían en su separación de las fuerzas militares por mal comportamiento el 19 de noviembre del 2000. Como fundamentos fácticos tenemos que existen dos versiones de lo ocurrido en esta fecha. La primera es que varios funcionarios militares afirmaron que habían visto al teniente Freire junto a un soldado teniendo relaciones sexuales en la habitación del teniente. La segunda versión es la versión del teniente. Esta es que se encontraba cumpliendo funciones de oficial de policía militar y una de las funciones consistía en velar por el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Como observó el soldado en estado inconveniente en una fiesta de la localidad, los llevó hacia la prevención del fuerte. Sin embargo, este quería regresar al evento, por lo que optó por llevarlo a su habitación, que tenía una cama adicional, para evitar que con su estado de embriaguez manche el nombre de la institución con un actuar no adecuado. Es importante también mencionar el hecho de que el comandante de la cuarta zona militar en su carácter de superior jerárquico como respuesta a los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2000, él actuó como juez, prejuzgándolo y sancionándolo disciplinariamente. En cuanto a los fundamentos jurídicos, se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 23.3, donde expresa que todas las personas serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación en razón del nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. En cuanto al reglamento de disciplina militar, en su artículo 117, expresa: los miembros de las Fuerzas Armadas que sean sorprendidos en actos de homosexualidad dentro o fuera del servicio, se sujetarán a lo previsto en el artículo 87, que establece que el militar será sancionado, dado de baja por convenir al buen servicio por su mala conducta o por incompetencia profesional del militar. Este artículo claramente está en contraposición a la Constitución, que despenalizó la homosexualidad. En cuanto a la Convención de Derechos Humanos, en su artículo 8.1, artículo 11 y el artículo 5 de la Convención, el Estado violó la garantía de imparcialidad reconocida en estos artículos, toda vez que no reunían los elementos subjetivos ni objetivos de imparcialidad para actuar como juez de derecho en el proceso de información sumaria del señor Flor Freire. Además, que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Razonamientos relevantes de la Corte. En su argumento, el Estado dice que se agotó los recursos internos. Sin embargo, la Corte alegó que no es solo tener los recursos internos, sino que es demostrar que estos recursos se encontraban disponibles y eran idóneos y efectivos. En el derecho de la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación, a su vez, la inconcordancia entre la legislatura ecuatoriana y el Código Militar, sobre el cual se dio la sentencia del caso en el Tribunal Militar. El hecho de que el Estado ecuatoriano, al poner la placa de la disculpa hacia el teniente Flor Freire, admitió en su texto la culpabilidad en cuanto fue discriminatoria la dada de baja del teniente, principio de Stoppel. Debido a las posiciones contrarias alegadas durante el procedimiento del caso ante la Corte, en el principio violado de la legalidad y protección de honra y dignidad y los derechos de garantías judiciales y a la protección judicial, ya que el Estado alega que no había agotado todas las instancias internas. El comandante de la zona cuarta de militar actuó como juez de derecho y en ese no era funcionario judicial, además de que no reunía los elementos subjetivos ni objetivos de la imparcialidad para juzgar al teniente.
La Corte alega ausencia de motivación, ya que se calificó la mala conducta desde las resoluciones del Consejo de Oficiales Subalternos y Superiores y accedió a la solicitud del Juzgado del Derecho para que le sancionen con la baja y al tratarse de las sanciones disciplinarias, la exigencia de la motivación es mayor que la de cualquier acto administrativo, ya que al objeto de un control disciplinario correspondería analizar la gravedad de la conducta y la debida proporción de la sanción. La norma aplicada para el señor Freire no fue de ninguna manera de carácter legal. Al tratarse de algo de conducta, no pudo ser tipificado de forma legal. Establecido internamente para las infracciones establecidas. El señor Freire no debía ser sancionado administrativamente por una conducta que haya sido despenalizada ya en el Ecuador. Además, fue sancionado por una conducta de contra tipificada en una norma infralegal que sancionaba la mala conducta. Y repetimos, siendo que la mala conducta puede ser sujeta a interpretación y discrecionalidad, no era una norma legal. El tribunal señala que la aplicación de garantías jurisdiccionales no solo se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino que deben observarse las instancias procesales a efectos que las personas estén en condiciones de defenderse adecuadamente sus derechos. Por ello, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro del proceso de cualquier índole debe respetar el debido proceso legal. Principio de legalidad. Muchas gracias.